La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Esta vez ha sido claro. Alberto Núñez Feijóo no le va a suponer ningún problema pactar en Europa con la italiana Giorgia Meloni. Es de agradecer que los líderes políticos sean claros con sus pactos y sus intenciones. Era evidente que Feijóo no tendría ningún reparo en pactar con los ultras europeos. En España gobierna con ellos, en comunidades y en ayuntamientos. Pero claro, que dejara tan evidente su intención cuando la campaña apenas había empezado no deja de ser sorprendente. Es verdad que estamos acostumbrados casi siempre algún traspiés del líder de los populares. La pregunta era cuándo iba a ser esta vez, y esta vez fue ayer mismo, marcando ya el resto de la campaña en España. Yo no sé si en su partido estarán muy contentos, pero es que luego están las explicaciones. Dice Feijóo que con Meloni se puede pactar porque no es homologable a otros partidos de la extrema derecha europea. Pero esperen, dice esto a pesar de que reconoce que no tiene información suficiente. O sea, que se muestra dispuesto a pactar con alguien que no conoce del todo, que le suena que Meloni no es como otros dirigentes ultras porque, dice, se avino a suscribir el pacto de inmigración. Yo le preguntaría a Feijóo en qué no es homologable Meloni a otros líderes de la extrema derecha. Precisamente fue ella la que normalizó a la ultraderecha en Europa. ¿No es homologable en materia de inmigración, estando a la cabeza del recrudecimiento de las medidas para la llegada de inmigrantes? ¿O no es homologable en materia de aborto, por ejemplo, permitiendo que los activistas antiaborto puedan acceder a las clínicas donde se interrumpen embarazos? Fue Meloni también, recuerden, quien autorizó una manifestación fascista que recorrió Roma hace solo unos meses, y es Meloni también la que tiene en pie de guerra a los periodistas de la RAI por su censura a la radio y a la televisión pública. Entonces, ¿en qué no es homologable Meloni a otros dirigentes ultras? Lo que debe haber pasado a Feijóo es que de tanto coincidir con Abascal ha acabado por bajar el listón, y las maneras, es verdad, y el europeísmo de Meloni le tienen confundido. Esto y la falta de información reconocía que no estaría mal que se informara. Pero mientras tanto, el líder del PP ya se ha cargado la campaña de su partido nada más empezar. Àngels Barceló. Antes de ir con la campaña, vamos de nuevo a Mallorca por el derrumbe de anoche en un bar a pie de playa en Palma, que ha dejado 4 muertos y 16 heridos, de los que 7 siguen en estado muy grave. La primera planta se desplomó y cedió sobre la planta baja y el sótano, lo que dejó atrapados a clientes y trabajadores que estaban en el local. Ahí sigue Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. La imagen ahora es la de diferentes corrillos de vecinos residentes en esta zona turística comentando lo ocurrido. Se trata de un bar que en temporada baja había sido reformado. Raúl es propietario de una tienda de moda pegada justo al local. Justamente que tengo pegado local y mira, le vi ojo, se ha caído todo entero. Se ha caído muy fuerte y hay mucho herido y hay mucha gente dentro. Ha sido muy fuerte y ha sido una velocidad muy fuerte y... es bastante triste. Ahora estaba full, yo no sé eso, pero se ha caído todo muy fuerte, muy fuerte. Ahí hay gente que comiendo y ahí hay gente que está arriba. 4 personas fallecidas, un hombre y 3 mujeres, una de ellas trabajadora del bar, 16 heridos de diferente consideración, la mayoría de nacionalidad extranjera. Bauzá, gracias. Hasta luego. Nosotros somos el motor y los protagonistas del renacimiento de nuestro continente. ¡Viva Italia! ¡Viva España! Es el nombre que marca las primeras horas de la campaña, el de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que es también la cabeza de lista de su partido para estas elecciones europeas y que el fin de semana intervino en el acto de Vox en Vistalegre con Meloni, que es con quien se ha abierto a pactar la candidata conservadora Ursula von der Leyen. Los partidos de ultraderecha no estuvieron en el primer debate que tuvieron ayer los candidatos europeos, este debate, y sin embargo sobre ellos giró buena parte de la discusión sobre la posibilidad de que los populares lleguen a entenderse con ellos. Dice Ursula von der Leyen que no todos los partidos ultras son igual, que Meloni es proeuropea y está contra Putin. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y aquí en España, dice Alberto Núñez Feijóo: yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Nosotros, dentro del planteamiento que tenemos en el Congreso que hemos hecho en Rumanía, nuestro planteamiento no es una alianza con la extrema derecha, tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea. Encontramos en Italia que hay algunos condicionamientos que nos hacen a ser más optimistas. Esta frase de Feijóo abrió ayer la campaña electoral.
Primero por el impacto que ha provocado dentro del Partido Popular y luego por el momento en el que la dijo. Nada más empezar. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, sí. En Génova insisten en que Feijóo suscribe, como es lógico, lo dicho previamente por Ursula von der Leyen y que no es el PP europeo quien se está acercando a la extrema derecha, sino que es Meloni la que se está acercando al centro, que Meloni no es Le Pen, que no es euroescéptica y que firmó el pacto sobre migraciones que alabó el propio Pedro Sánchez. Añaden desde Génova que los populares europeos no pueden dejar pasar la oportunidad de abrir una brecha en el grupo de la extrema derecha y así ganar fuerza ampliando su abanico de socios. En definitiva, en la dirección nacional del PP insisten en que el movimiento es estratégico para el PP europeo. Otra cosa es la oportunidad del mensaje en el marco español, y es que hay voces en ciertos sectores del partido que cuestionaban ya anoche el acierto de haber situado el marco justo donde lo quiere Sánchez. Es poner en bandeja al PSOE, decían, el discurso de que votar al PP es abrir las puertas de Bruselas a la extrema derecha. Dijo Santiago Abascal en el arranque de su campaña que no se fía de que el PP quiera acuerdos con partidos como Vox, a pesar de que gobierne con ellos en varias comunidades, ni aquí ni en Europa. Aunque es del Partido Popular, aunque es socia de Feijóo, quiere más a Sánchez que a Feijóo. Es más, quiere más a Sánchez que a su pony. Por lo tanto, que sepa Ursula von der Leyen que no va a contar con nuestro apoyo, al menos no con el de Vox. El PSOE empezaba esta campaña con un revés porque tuvo que retirar la ley del suelo al constatar que se había quedado solo. Sin embargo, las palabras de Feijóo sobre Giorgia Meloni afianzan su estrategia de centrar el mensaje en los pactos a los que puede llegar el PP con la extrema derecha. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en eso ahondó Pedro Sánchez en su mitin de ayer en Valencia. Sí, de hecho, Sánchez dedicó el 90% de su intervención a advertir del peligro que supone la ola reaccionaria para el proyecto común europeo. Los socialistas tienen claro que este es el asunto que más moviliza a su electorado, así que las palabras de Feijóo ponen el debate justo en el marco en el que Ferraz quiere que se desarrolle la campaña electoral, en la posibilidad de que tras el 9 de junio el PP levante el cordón sanitario a la familia europea de Vox. Hace 10 años, Europa se tambaleó como consecuencia de las tijeras de los hombres de negro. Imaginaros si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha. Si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa y por tanto apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera. Sánchez, que no hizo referencia en ningún momento a la imagen de debilidad parlamentaria que deja esta semana la coalición en el Congreso, apelaba así al espíritu del 23 de julio. A Feijóo siempre se le hacen largas las campañas, decía ayer un dirigente de Ferraz, donde están sorprendidos por el ejercicio de sinceridad repentino que ha hecho, dicen, el presidente del Partido Popular. Y en ese mismo mitin en Valencia, Zapatero. Cuando vimos el proceso de la independencia de las monjas clarisas estas en Burgos, sí, yo estuve pensando y digo, qué raro que no le han echado la culpa a Pedro Sánchez de la independencia de las monjas clarisas. Me pareció un milagro. Ahora ya la independencia la hacen las monjas en la Iglesia Católica. De las otras ya no hay. Guille, hasta luego. Hasta luego. Estas serán las primeras elecciones a nivel estatal en las que se enfrentan Sumar y Podemos. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y Sumar arranca campaña llamando a la movilización del voto progresista para frenar a la extrema derecha y para lograr mantener su espacio frente a un PSOE que temen que aglutine el voto útil. Así que Yolanda Díaz se afanó ayer por dejar claro que no son lo mismo. Somos la fuerza que garantiza que no va a haber recortes en España, para que no vuelva la austeridad 2.0 que defiende el Partido Popular en Europa, pero que ha votado y defiende el Partido Socialista en Europa. Y se disputa también Sumar el voto con un Podemos que se juega en esta campaña su supervivencia y que ha sacado a la contienda a su mayor activo, Irene Montero. Si el bipartidismo quiere volver para que nada cambie, la izquierda en España se tiene que volver a poner en pie para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Es la primera vez que Sumar y Podemos se enfrentan en unas elecciones a escala nacional. La clave europea de esta campaña se parece mucho a esta clave nacional, con la duda de cuáles serán las alianzas y la posibilidad de que los conservadores lleguen a un acuerdo con los ultras. Lo vimos ayer en el primer debate y en realidad llevamos semanas viendo que los partidos de extrema derecha han logrado situar la inmigración como uno de los ejes del debate público. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. En estas elecciones estará en juego algo más que los 720 eurodiputados de la Cámara. El avance de la ultraderecha que predicen los sondeos pone en riesgo los equilibrios que han sostenido
sido el proyecto europeo y su integración. Paul Morillas es director del CIDOB. No solo condicionar la conformación de mayorías en ese Parlamento, sino también condicionar el futuro de la agenda de la integración europea. En otras palabras, preguntarnos si esas fuerzas euroscépticas y que quieren renacionalizar poderes a los Estados miembros querrán continuar con la senda que se ha marcado en los últimos años y que esas fuerzas pondrán en entredicho. Una agenda que incluye el Pacto Verde, la regulación digital o la inmigración, justo después de alcanzar el reciente Pacto de las Cuotas, ya criticado por su dureza. Las fuerzas de extrema derecha consideran que es un mal pacto, porque no es suficientemente duro con la lucha contra la inmigración. Y un ejemplo es la Carta de los 15 países de la Unión que piden endurecer esa política. El otro asunto importante es la autonomía en defensa, especialmente si gana Trump en noviembre. Pondrá frente al espejo la capacidad de la Unión Europea de ser un actor autónomo y no depender necesariamente de ese paraguas de seguridad americano del que siempre ha dependido y de poder andar por sí sola en este mundo crecientemente convulso y crecientemente geopolítico. En España, nuestros votos decidirán el reparto de 61 escaños de la Cámara. Vamos hacia el último fin de semana de mayo y va a tener tiempo propio de junio, Jordi. Sobre todo durante las tardes, hoy mismo máximas cercanas o alrededor de los 30 grados en Madrid, en Extremadura, Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir, donde como ayer ya se superarán con facilidad. En puntos costeros, también en los archipiélagos en general, no esperamos que suba tanto de momento. Y con muchas horas de sol y una excepción, entre Aragón y Cataluña, a lo largo del día de hoy, sobre todo en los Pirineos, chubascos y a ratos tormentas intensas, pero estas irán desapareciendo y el fin de semana ya no se van a repetir. Fin de semana soleado, noches todavía algo frescas, durante las tardes las máximas serán más altas que hoy, en la mayor parte del país ya nos acercaremos a los 30 grados. En el mapa para entender el mundo. Las últimas palabras de Milei en plena crisis diplomática entre Argentina y España son de esta misma madrugada. Se refiere así al presidente del gobierno español. Un incompetente, primero mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme. Digamos, hoy es el hazme reír de Europa en materia diplomática. Pedro Sánchez, que por cierto contestó en su mitin de ayer a Isabel Díaz Ayuso, que en la Asamblea de Madrid llegó a decir: silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Sí? Vamos a ver, son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Somos todos amigos de los terroristas. Israel ha seguido, mientras tanto, bombardeando Gaza esta madrugada. Hoy los ataques los ha dirigido hacia el sur de la franja. Hasta el momento hay decenas de muertos en Gaza, según Al Jazeera, y ya ha aprobado un incendio en el campo de refugiados de Jabalia por uno de esos bombardeos. Esta tarde la Corte Internacional de Justicia resolverá sobre la última petición que ha hecho Sudáfrica para que Netanyahu frene los ataques contra Rafah. Antonio Martín. Sudáfrica ha seguido añadiendo peticiones a la causa que ha abierto en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, y la última, que es a la que hoy responde el tribunal, es la exigencia de que se detenga la ofensiva en Rafah y que se facilite el acceso a trabajadores de Naciones Unidas. Juan Branco es abogado y representa a víctimas palestinas. Que estas decisiones pueden tener implicaciones que hagan que sea mucho más difícil comerciar, por ejemplo, armas con Israel. La Corte de momento ha decidido rechazar la petición de Israel para archivar toda esta causa por genocidio. El gobierno hebreo insiste en que su ofensiva, que ha dejado casi 36.000 muertos, es acorde al derecho internacional, y ha acusado a todo aquel que ha apoyado la denuncia de Sudáfrica de ser un aliado de Hamas. Ser Podcast. Ha empezado una campaña electoral por las europeas, mientras el país que se fue de la Unión Europea, el Reino Unido, afronta su propia campaña electoral, la que decidirá si los conservadores se mantienen en el poder pese a las horas bajas en las que está el gobierno de Rishi Sunak, que ha tenido que adelantar los comicios al mes de julio. Londres, Lucas Font. Los líderes de los principales partidos han iniciado este jueves lo que serán 6 intensas semanas plagadas de actos de campaña antes de las elecciones. Un primer día en el que Rishi Sunak ha recorrido gran parte del país para defender su gestión y su política migratoria.
La única forma de frenar la inmigración es siendo decididos, por eso necesitamos el plan de deportaciones a Ruanda, ha dicho Sunak, quien ha descartado sin embargo iniciar los vuelos al país africano antes de las elecciones, algo que ha aprovechado el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, para tratar de demostrar que ni siquiera el primer ministro confía en que el plan sirva para acabar con las llegadas irregulares de inmigrantes al Reino Unido. Starmer ha vuelto a cargar contra el gobierno y ha asegurado que el voto para su partido acabará con el caos de más de 14 años de gobiernos conservadores. Y aquí en España el gobierno renovará este verano el programa para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar por España y Europa con descuentos, según ha avanzado la SER. Un plan que el año pasado fue un éxito, 4 millones de viajes entre junio y septiembre, más de la mitad de ellos en tren. Edu Hernández, buenos días. Buenos días, sí, según pudo avanzar la SER, el Ejecutivo trabaja en las condiciones del nuevo programa de descuentos en viajes por España y Europa para jóvenes de entre 18 y 30 años. Un programa que se ofreció el verano pasado y que, según el Ministerio de Transportes, fue todo un éxito, con 4 millones de viajes entre junio y septiembre, el 60% de ellos en tren y el resto en autobús. Viajes que pudieron disfrutar más de 1.100.000 jóvenes y para los que se apuntaron casi 2 millones de usuarios. Además, solo en el Interrail se registraron más de 16.000 pases. El programa tendrá destinados unos 100 millones de euros y está previsto que sea aprobado en Consejo de Ministros el próximo 4 de junio. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Existen tantas Europas como europeos, dice Timothy Garton Ash en su último libro. Depende de la experiencia personal de cada cual o de la peripecia de su país. Para unos fue un mercado rentable, para otros la libertad y el progreso material. En el año 2020 fue evidente para casi todos que juntos hacíamos frente a la pandemia con más eficacia. Ha habido errores históricos, como el austericidio tras la gran crisis de 2008, y aciertos pioneros, como dar la batalla climática o darla por la regulación del mundo digital. Nada es fácil en Europa, con tantos países, cada uno con su historia, sus intereses y sus cicatrices. Pero no será tan malo el invento cuando la extrema derecha ha dejado de hablar de abandonar la UE y pelea ahora por hacerse con el poder en Bruselas. Nunca fue tan importante votar en unas elecciones europeas como el próximo 9 de junio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.